Hola, muy buenos días. Ingeniero Fred Muralla Rico, docente de la asignatura. Compañeros estudiantes, somos el grupo número 2 y denominado Alpha Team, y está conformado por los siguientes integrantes: Brian Alcibar, Brian Cedeño, Anthony Morales y quienes habla, Alex Rodríguez. Bueno, a continuación le voy a dar una pequeña introducción del tema. ¿Qué es un medio de transmisión? Ya se dice que un medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual el emisor y el receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Aquí tenemos dos dispositivos, dos nodos, se le puede decir nodo A y nodo B. Entonces, esta parte, la flechita, el medio de transmisión, es el que permite la comunicación entre el nodo A y el nodo B. Este medio puede ser guiado o no guiado. A continuación lo voy a explicar. En un medio guiado conducen, como dice la palabra, guían la sonda a través de un camino físico. El camino físico puede ser un cable de diferentes tipos, un cable trenzado, cable coaxial o fibra óptica. Y hay un medio no guiado, como dice la palabra, no guiado, es la parte en que transmiten las ondas, pero no están guiadas, están dispersas por el aire y pueden ser receptadas por cualquier dispositivo. A continuación, nuestro tema está más enfocado en los medios guiados y yo soy mi compañero de hablar. Buenas a todos, mi nombre es Brian Alexander Alcibar Moreira y yo les voy a hablar sobre el cable de par trenzado. El cable de par trenzado es una de las conexiones más utilizadas en la invención de las redes de datos. Fue sin duda una revolución en la industria, ya que su ingeniosa pero sencilla construcción permitía alcanzar distancias más lejanas, al soportar mejor las interferencias y llevar mayor cantidad de datos. Pero sin embargo, su total sustitución fuera de nuestra casa o de un edificio es inminente, ya que la irrupción de la fibra óptica hace unos años ha mejorado en todos los sentidos, lo que ofrecen a este tipo de cables a largas distancias. Este cable de par trenzado se trata de dos hilos de cobre aislados y trenzados entre sí, y en la mayoría de los casos cubiertos por una malla protectora. Los hilos están trenzados para reducir las interferencias electromagnéticas con respecto a los pares cercanos que se encuentran a su alrededor. Se pueden utilizar espectros de transmisión analógica como digital, y su ancho de banda depende de la sección de cobre utilizado y de la distancia que tenga que recorrer. Se trata del cableado más económico y la mayoría del cableado telefónico es de este tipo. Presenta una velocidad de transmisión que depende del tipo de cable de par trenzado que se esté utilizando. También, en su vez, utiliza simples conductores abiertos que se desempeñan mediante su función. Los primeros cables presentan 4 trenzados por cada kilómetro de distancia, o 6 por cada milla. En esto, permitía aumentar la distancia de las comunicaciones y su ancho de banda, por lo que se pudo mejorar la calidad de las comunicaciones bidireccionales. El cable de par trenzado consiste en pares de cables que se incrustan en forma de bucle en una espiral, y cada conductor individual está fabricado en cobre o aluminio, cubierto de un aislante de plástico individual. Ahora le vamos a hablar sobre las partes de un cable de par trenzado. Primero tenemos los conductores eléctricos. Para los conductores eléctricos, estos se utilizan normalmente de cobre, al menos que los cables sean de tipo UTP. Cobertura aislante. En su vez, esta está fabricada de cada conductor en polietileno de alta densidad, que podrá ser entre 0.4 a 0.9 milímetros. Por otro lado tenemos que es blindado de aluminio. Otra parte es blindado de aluminio, y estos están formados por dichos pares de manera individual que se pueden aislar uno de otros. En otros casos, los huecos existentes entre pares se rellenan con petrolato para formar un cordón más rígido que evite la entrada de la humedad, y este material se puede sustituir también por polietileno en un núcleo central. Y por lo tanto, un recubrimiento común de aluminio a los 4 pares permite aislar los conductores del exterior.
que en su vez puede estar reforzado con una malla de material LSZH. Y por último tenemos el aislante final. En su vez esta parte encapsula todo el contenido del cable, pudiendo ser de polietileno de alta densidad o también termoplástico, ya que puede resistir a las fuertes llamas. Y por último punto, te voy a hablar de las ventajas y las desventajas que tiene un cable de par trenzado. Como ventajas tiene que es sin retardo. O sea, esto quiere decir que se puede transmitir la señal por un metal sólido, como es el cobre, y las transferencias son instantáneas. Tiene un buen aislamiento. O sea, que los cables que sean apantallados o blindados tendrán muy baja tasa de pérdidas de información y podrán llegar a distancias elevadas sin los costosos repetidores. Por otro punto tenemos que soporta altas velocidades y frecuencias. Básicamente esto se da por lo mismo que comentamos en el punto anterior. Y como último punto tenemos que es fácil de instalar, al menos así será en buenas superficies. Si bien es cierto que al ser un cable grueso y meterlo en instalaciones eléctricas resultará más complicado. Y como desventajas tenemos que no son inmunes al ruido. O sea, a pesar de tener bastantes elementos de aislamiento, el hecho de usar electricidad lo hace vulnerables al ruido eléctrico. Esto no ocurre con la fibra óptica, porque la fibra óptica puede operar con la luz. Por otro punto tenemos que otra desventaja sería la necesidad de repetidores. O sea, esto quiere decir que se requieren al mínimo 100 repetidores aproximadamente, lo que es incordio para atravesar largas distancias y en su vez provoca la subida de costes de fabricación. Y por último, otra desventaja tenemos la tasa de error más altas a mayor velocidad. Esto da a entender que las transferencias son más erráticas a mayores velocidades, ya que el ruido afecta más a cuanta más frecuencia lleve la señal. Vamos a hablar de lo que es cable coaxial. Vamos a hablar de cable coaxial Braille-Cedeño. Cable coaxial. Nos dice que el cable coaxial tiene como función principal transportar la señal RF, ¿verdad? Dice que en él se cuenta un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante. El núcleo es aquel que transporta señales electrónicas que constituyen la información. Es decir, que la información va a viajar por medio de señales electrónicas, ¿verdad? Eso es lo que nos va a permitir un cable coaxial. Dice que tiene una malla de hilo trenzada que actúa como masa y protege al núcleo del ruido eléctrico, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Dónde es utilizado el cable coaxial, verdad? Dice que el cable coaxial suele utilizarse en todo tipo de televisión y por lo general es el que utilizamos para conectar la tele en la toma de antena. Es decir, nosotros en la casa todos contamos con una televisión, ¿verdad? Ya sea en este caso Smart TV o televisiones que se utilizaban anteriormente, ¿verdad? Dentro de los Smart TV también se puede utilizar el tema de las IPTV, los cuales, por ejemplo, no necesitan del uso de cable coaxial. Pero para la señal por medio de cable guiado o de medios guiados, en este caso sería la televisión por cable que nosotros cancelamos a una empresa que nos presta el servicio, en este caso sí vamos a utilizar el tema de los cables coaxiales, que es aquel que permite o aquel que lleva la señal para que el televisor me proyecte mi señal hacia el usuario en este caso o hacia el consumidor final, ¿verdad? Así que también se utiliza en las telefonías analógicas, ¿verdad? Estaban basados en la multiplexación por división de frecuencias, así como en versiones antiguas de Ethernet y en transmisión de datos. El coaxial tiene un buen recurso en el mundo de los radioaficionados, utilizándose para conectar el emisor con la antena, también en tarjetas con sonido profesional. ¿Qué tipo de cable coaxial existe? Tenemos el RG6, el RG59,
tenemos el RG59 y tenemos el RG11, ¿verdad? El RG6 se utiliza bastante porque nos permite hacer tiradas con distancia de varias decenas de metros sin pérdida de señal. Es decir, que es aquel uno de los, como quien se dice, un poquito más frecuente o más utilizado. El RG9 es aquel procesador que es más barato, más maleable y más delgado. Apenas puede enviar señal a unos metros y luego se degrada y se pierde un poco la señal. El RG9, que junto al RG6 es uno de los sucesores del RG59, ¿verdad? Que es bastante más caro que el RG6 por tener menos pérdida de señal y permitir tiradas de distancia mucho más largas. Esto todo es a lo que compete lo que es el tipo de medios guiados con tipos coaxial, ¿verdad? El tipo de cable coaxial es muy frecuente el uso de él dentro del hogar, ¿verdad? Y dentro de la telefonía como tal. Entonces, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Compañero, bueno, ingeniero, continuando con la exposición de mi compañero, yo voy a hablar sobre lo que son las fibras ópticas. La fibra óptica es una fibra flexible, transparente, que está hecha al embutir o extrudir vidrio o plástico. La fibra óptica tiene diversas aplicaciones. Uno de los usos principales de la fibra óptica es la transmisión de datos a alta velocidad, como internet. Otro de los varios o múltiples usos de la fibra óptica se dan en la medicina, en lo que es el ámbito militar, en internet, en las redes, en la telefonía. En el campo de la medicina son evidentes las ventajas que puede aportar el uso de fibra óptica, como ayuda a las técnicas de endoscopios clásicos y estas están siendo sustituidas están sustituyendo los sistemas tradicionales por modelos fibroscópicos. En el ámbito militar, los puntos que más se recalcan sobre la aplicación de la fibra óptica es la seguridad de este medio de transmisión frente a las comunicaciones por radio o cables convencionales. Otra de las razones que también tiene bastante importancia, como la anterior, y que justifica su aplicación en el ámbito militar, es el poco peso de los cables de fibra óptica, lo que proporciona importantes ahorros logísticos de material de campaña y personal. Y un tercer punto es la capacidad de transmisión. Se recupera en pocos minutos tras una explosión. Como muchos de nosotros ya sabemos, en el ámbito del internet, ¿para qué se aplica la fibra óptica? Sí, es que nos permite derribar la mayor limitación de este medio, la lentitud del trato de información. La conexión del internet mediante fibra óptica, aparte de ser mucho más rápida, no nos plantea un gran problema que sucede con el método convencional, por ejemplo, como caerse la red continuamente. La fibra óptica también nos resuelve en gran medida los problemas de masificación de interlocutores, aunque este problema aún no está totalmente resuelto. La aplicación de la fibra óptica en redes lo que genera es que el sistema, lo que provoca es que este sistema aumente el rendimiento de los equipos y permita fácilmente la incorporación a la red de nuevos usuarios. El desarrollo de nuevos componentes electro-ópticos y de óptica integrada aumenta aún más la capacidad de los sistemas de fibra óptica. Para finalizar, la aplicación de la fibra óptica en lo que es la telefonía, en este campo es uno de los que más se está extendiendo la aplicación de la fibra óptica, ya que actualmente en la mayoría de las ciudades modernas se está introduciendo el sistema de fibra óptica para lo que es telefonía e internet. La fibra óptica nos permite una comunicación libre de interferencias, así como la posibilidad de biocoteo de la línea, que es algo común en las líneas de cobre. Ya, entonces a continuación les voy a hablar un poco sobre las conclusiones del tema que hemos hablado. Como les decía en la parte introductoria, los medios de transmisión son el canal para que el transmisor y el receptor puedan comunicarse y transferir la información. La naturaleza del medio junto con la señal que se transmite en él constituyen los factores determinantes de la característica y la calidad
permite la transmisión. En el caso de los medios guiados, es el propio medio el que determina principalmente las limitaciones de la transmisión. Por ejemplo, la velocidad de transmisión de los datos, el ancho de banda que puede soportar y el espacio entre repetidores. Ya, los medios de comunicación utilizan alambres, cable coaxial o incluso el aire. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, así que hay que saber seleccionarlas para cubrir las necesidades específicas de la operación. Ya esta parte va más enfocada hacia el trabajo que se va a realizar. Entonces, si queremos una velocidad de internet más amplia o queremos un trabajo que sea excelente, ahí debemos saber elegir las características de cada uno para poder obtener sus beneficios. Esta es una exposición, muchas gracias.